Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy vamos a abrir un nuevo melón y hoy vamos a hablar de topología. No voy a decir que empiezo un curso porque es mentira, porque no voy a hacer más vídeos, igual hago alguno, pero ya sabéis que no me suele dar la vida para hacer muchos más. Entonces no esperéis una recurrencia en que yo suba aquí vídeos, porque iré haciendo lo que me venga en gana, es decir, lo que vaya pudiendo hacer. Hoy resulta que tenía la tarde un poco más despejada y, bueno, yo creo que urgía un poco hablar de esto. Entonces hoy vamos a hablar de topología y a esta lista de vídeos la voy a llamar esencia de la topología o la esencia de la topología. Vamos a hablar de una topología muy elemental y básicamente voy a introducir el concepto, ¿vale? Eso sí, si no habéis visto con mi vídeo de espacios métricos y tal, y de haberlo lo tendréis por aquí o buscad en mi canal espacios métricos. Y bueno, doy por supuesto que sabéis cosas sobre la topología de Rn, por lo menos, ¿no? Lo más básico, lo que son las bolas abiertas, tal, las adherencias, los puntos de acumulación, tal, pero bueno, de todas formas, aunaremos en todo esto hoy. Y nada, básicamente, bueno, este va a ser un vídeo que va a ser la esencia, es decir, no voy a hacer todas las demostraciones, esto va a tener rigor, por supuesto, no voy a hacer todas las demostraciones porque están en los libros, sencillamente, no tiene sentido que yo repita lo mismo que está en los libros, id a mirarlo. Tiene sentido que yo proyecte un poco una visión de cómo ver esto, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Demostraré alguna cosa, pero en general las cosas más obvias y que están en los libros no lo haré porque yo creo que no tiene sentido que gaste mi tiempo en eso, pudiéndolo gastar en cosas más interesantes, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero, bueno, entonces vamos a hablar de los espacios topológicos, que veremos lo que son, pero para ello, primero, vamos a los espacios métricos. Habíamos visto que si teníamos Rn, este vídeo también sirve un poco de divulgación para quien quiera, pero va a tener rigor, ¿vale? Entonces, si estábamos en el plano de toda la vida, ¿no? Teníamos una distancia que es la usual, y en Rn tenemos una distancia que es la usual, ¿no? Cojo dos puntos, teorema de Pitágoras. Y habíamos visto que a un conjunto arbitrario se le puede equipar, no vacío, se le puede equipar con una distancia, ¿vale? ¿Y qué es una distancia? Pues es una función que cumple una serie de propiedades. Y esas propiedades, como expliqué en ese vídeo, eso sí lo expliqué, también se cumplen para la distancia de toda la vida, ¿no? Entonces la distancia de toda la vida es una distancia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Generalizar una serie de propiedades, de patrones que vemos en la distancia de toda la vida y ver si podemos, qué pasa si yo un conjunto lo doto de una cosa abstracta, ¿vale? De una noción abstracta de distancia que también es aplicable en este caso particular que conocemos. Bueno, pues se obtienen una serie de propiedades que son aplicables a una variedad mucho más grande, a una gama mucho más grande de conjuntos arbitrarios en los que yo meta una noción de distancia, que también se cumplen en el caso particular de Rn, del espacio vectorial real euclidio usual, ¿vale? Incluso el mismo Rn admite varias nociones de distancia distintas. Entonces, bueno, por ilustrar un poco, aunque esto se sale, bueno, primero, antes de nada, lo que estábamos, por relacionarlo con lo que vamos a ver, lo que estábamos centrándonos un poco en un espacio métrico, no sé si lo llegué a contar, era en un tipo especial de conjuntos que eran los abiertos. Entonces, los dibujos los voy a hacer todos en R2 porque se entiende mejor. Si voy al plano, ¿qué es un abierto? Pues intuitivamente creo que dije que es un conjunto que no contiene a su borde, ¿no? A su frontera, entre comillas. Esto sin rigor ni nada, la idea intuitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, este conjunto que no contiene a su frontera, ¿vale? Pero sí, a su interior es un abierto. Y estos son básicamente los abiertos de Rn, estos y uniones de estos, ¿vale? Esos son los abiertos de Rn. Y ahora, ¿cómo los caracterizamos? Bueno, pues lo hacíamos de la siguiente manera. Había escrito, bueno, para caracterizar un abierto usábamos un tipo especial de conjuntos que son las bolas, ¿no? Y definíamos la bola de centro X, donde X es un punto de mi espacio, de mi conjunto, y radio epsilon como el conjunto de puntos del conjunto, de manera que están a distancia menor que epsilon, ¿vale? La distancia, recordad que es una función de mi espacio métrico por mi espacio métrico en los reales, es una función definida positiva, ¿vale? O semidefinida positiva, ¿no? De manera que solo se hace 0 si X coincide con Y.
y que, bueno, pues de hecho es definida positiva, ¿qué coño? Y que en el resto de casos es positiva, ¿no? Y tiene una serie más de propiedades que dije, diseño global triangular, simetría, etc. Muy bien. Entonces, claro, ¿cómo traducimos la bola en el caso bidimensional usual? Bueno, pues si metemos la distancia de toda la vida, el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Quiénes son los puntos del plano que están a distancia constante epsilon de un punto? Coño, pues a distancia constante epsilon o menor de un punto, pues a distancia epsilon es el círculo de radio epsilon centrado en el punto, y a distancia menor son los círculos, bueno, en las circunferencias contenidas, ¿no? Es decir, el círculo, pero es menor estricto, con lo cual la frontera no lo coge, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto en el plano? Bueno, pues si aquí está x y esto es epsilon, sería este conjunto. Esto sería una bola con la distancia usual en R2. Muy bien, pero si cambiamos la distancia, bueno, eso todavía no lo vamos a ver, ¿no? Pero podemos definir otras distancias, por ejemplo, la distancia usual que hemos definido, ¿no? Es la de, dados dos puntos, yo cojo, ¿no? La distancia entre x e y, pues es, ¿quién? Es la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Es decir, esto de aquí, esto es la distancia, ¿vale? Usual. Que esto se suele denotar pues como la distancia con una norma. Recordad que un espacio métrico puede venir de un espacio normado siempre, con un espacio con una norma. La norma 2, ¿vale? Pero también podemos definir una norma. La norma 2 significa suma de las componentes al cuadrado. La norma 1 también da una distancia, y la norma 1 es suma de las componentes en valor absoluto, en módulo, ¿no? Con lo cual podemos definir otra distancia que sea simplemente la suma de los valores absolutos de esta, ¿no? Podéis comprobar las propiedades de distancia, no sé si se ve bien, pero básicamente es la distancia de una componente a otra, ¿no? Luego, si este punto X tiene coordenadas x1, x2, y este punto Y tiene coordenadas y1, y2, la nueva distancia, ¿verdad? Sería, cojo la diferencia que hay entre la componente 1 de los dos puntos, que sería esta de aquí, cojo la distancia que hay entre las componentes doses y las sumo. Digamos que sería como recorrer de un punto a otro, haciendo como hace un taxi, ¿no? Recorriendo las calles. Esto se llama también distancia del taxi o métrica del taxi. Muy bien, o métrica de Manhattan, porque en Manhattan pues están así las ciudades apiladas. Y esto es otra distancia. Entonces las dos son válidas. Sin embargo, claro, las dos no dan las mismas bolas. ¿Por qué? ¿Quiénes son las bolas con la distancia usual? Bueno, pues ya las hemos visto, son estas. ¿Quiénes son las bolas con la métrica Manhattan? Pues las bolas con la métrica Manhattan son, pincho un punto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, si me muevo epsilon para allá, pues ya está, ¿no? Porque he gastado todo lo que he podido. Si me muevo epsilon para arriba, ya está, ¿no? Porque me tengo que mover en un sentido y en el otro, ¿sí? Esto ya está a distancia epsilon de este. Esto ya está, ¿no? Si esto es epsilon, si esta es distancia epsilon usual, ¿no? También es si me muevo vertical o horizontal todo, pues también es la distancia del taxi, ¿no? Porque ahora la resta de componentes tiene la misma x, tienen la misma y, con lo cual esa me cae en cero, pero están a distancia epsilon en x. Y aquí lo mismo, pero al revés, ¿no? Y aquí podría hacer lo mismo, ¿no? Y aquí igual. Y entonces dices, bueno, podríamos pensar en un cuadrado, a lo mejor, de lado 2 epsilon. Y en efecto, si yo... Bueno, imaginemos que me voy a este punto. Claro, aquí la he cagado, ¿no? Podríamos pensar que sí, pero aquí la he cagado, porque aquí me muevo epsilon, aquí me muevo epsilon, y esto estaría en distancia del taxi a distancia 2 epsilon. Luego, ¿cuáles son las bolas aquí? Pues este rombo, ¿vale? Porque si yo me meto aquí, amigo, este punto que está en este segmento justo que los une, está aquí a la mitad, epsilon medios, y aquí a la mitad, ¿no? Entonces epsilon medios más epsilon medios, epsilon. Y lo mismo para cada segmento, ¿no? Lo que pasa de una, pues lo compensa la otra componente. Entonces, con la métrica usual tenemos estas bolas sin el borde, con la métrica del taxi, Manhattan, pues tenemos estas, ¿vale?
¿Sí? Rombos y círculos. Y podríamos meter más métricas, pero con esto basta, para ilustrar, ¿no? Muy bien. Pero ahora la gracia está en los abiertos. ¿Cómo se relacionan los abiertos con las bolas? Esto lo voy a hacer con la usual. Bueno, pues los abiertos son... Claro, la historia es que yo me puedo acercar infinitamente a la frontera, ¿no? Entonces, si yo pillo un punto de la frontera, es la frontera que no hemos definido lo que es, pero intuitivamente, no puede, ¿vale?, estar en el conjunto para que sea abierto. ¿Y cómo hago eso? Pues fijaos que si yo me pillo en la frontera una bola abierta, da igual el epsilon que me coja, siempre voy a tener elementos fuera del conjunto, ¿vale? Y entonces decíamos que un subconjunto de X es abierto si para todo elemento del conjunto existe una bola contenida aquí, ¿no? Es decir, existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola, con la distancia d que metamos, de centro X y radio epsilon, está contenida aquí. Fijaos que para los puntos de aquí dentro esto sí pasa, ¿no? Puede encontrar un epsilon suficientemente pequeño como para que esta bola, sin el borde, esté aquí contenida. Pero aquí no está totalmente contenida, tiene intersección con el complementario. Bueno, pues esta es la idea de abierto. Y esta es la definición, de hecho, de abierto euclidio, ¿no? O de abierto métrico. Pero, ¿qué ocurre si, al igual que hemos hecho con la distancia, que teníamos la distancia euclidia y la hemos generalizado a un conjunto arbitrario, queremos generalizar ahora la idea de abierto a un conjunto más grande? Porque fijaos una cosa, en cualquier abierto existe una bola que está contenida en él, ¿vale? Para todo punto. Pero esta bola la hemos puesto con esta distancia, y hay otro teorema que no hemos visto, pero es que te dice que todas las métricas son equivalentes, es decir, que todas las distancias se pueden acotar. Y visto intuitivamente, todo este círculo se puede llenar de rombos y todo este rombo se puede llenar de círculos. Con lo cual, cualquier abierto, para cualquier punto existe un círculo aquí contenido, ¿no? Con la métrica usual. Esto significa que, bueno, pues es abierto si en cada punto hay una bola que está aquí contenida, ¿no? Entonces, esto se puede llenar con círculos. Pero como en cada círculo cabe un rombo, también se puede llenar con rombos. Y si lo lleno con rombos, también se puede llenar con círculos. Entonces, aunque las distancias son distintas, generan el mismo abierto. Y esto es una propiedad muy importante, ¿vale? Y otra propiedad muy importante y que caracteriza a los abiertos en Rn es la siguiente. Yo puedo unir... Bueno, primero, el conjunto entero, obviamente, es abierto, ¿no? Porque para todo punto... Pille el que pille, cualquier bola está en el conjunto total. Y el vacío también, porque no tiene ningún punto, con lo cual esto se verifica trivialmente. Y por otro lado, entonces, ¿qué propiedades tienen los abiertos? Por un lado, el conjunto y el total son abiertos. ¿Sí? Por otro lado, si yo me cojo uniones de abiertos, las que quiera, eso es abierto, ¿no? Por ejemplo, puedo pillarme una unión arbitraria de bolas, ¿no? Las bolas abiertas, que son de radio R, ¿sí? O de radio epsilon, y ese radio lo puedo hacer tender a infinito, entonces me genera todo el plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo me cojo la unión de todas esas bolas, la unión es el más grande en el que está contenido eso, ¿sí? Con lo cual sería la bola más grande de todas. Y da igual que el radio se mueva en cantidades... Esto sin el borde, ¿vale? Da igual que el radio se mueva en cantidades finitas, numerables o no numerables. El radio puede variar en un intervalo real y eso sigue siendo abierto. Sin embargo, ¿no? Entonces... Y esto es fácil porque, claro, si yo me pillo una unión arbitraria de abiertos, esto es abierto, ¿no? La unión arbitraria de abiertos es abierto. ¿Por qué? Porque si tengo una bola contenida en 1, esa bola que está contenida en alguno estará contenido en la unión. Pero fijaos que con la intersección no pasa eso, ¿verdad? La intersección tiene que ser finita. ¿Por qué? Porque la intersección es el menor abierto en el que está contenido. Con lo cual, si yo me cogiese una intersección de, claro, un punto solo,
podéis comprobar trivialmente que es cerrado con la topología. Bueno, perdón, se me ha escapado. Un punto solo podéis comprobar que es cerrado, ¿no? Porque aquí, cualquier bola que yo meta, por pequeño que sea el epsilon, como es mayor que 0, ninguna bola está contenida en el conjunto formado por un solo punto. Al revés. Es el punto el que está aquí contenido. Luego, los puntos aislados son cerrados, ¿no? ¿Y qué pasa si yo ahora tomo bolas de radio decreciente y no hace falta ni que sean no numerables? Una cantidad numerable, pero infinita. Si yo tomo una cantidad infinita de estas bolas, puedo hacer tender el radio a 0 y entonces la intersección de todas ellas es un punto. Y eso es un cerrado. Entonces la intersección infinita de abiertos no es un abierto. Bueno, perdón. Cerrado significa, que no lo he dicho, pero lo dije en el otro vídeo creo, que su complementario es abierto, pero ahora lo veremos. No es lo mismo que no sea abierto. Puede no ser abierto y no ser cerrado. Y eso también lo veremos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el intervalo semiabierto 0,1, ¿no? Y ahora lo veremos más adelante. Entonces, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita, porque fíjate que si yo este proceso de reducir el radio lo paro en un momento, ¿sí? Y voy en una cantidad con índice natural y lo paro en un momento, pues esto sigue siendo una bola abierta, ¿no? Pero si yo lo dejo correr hasta el infinito, lo que me llevo es un punto. Con lo cual, la intersección finita de abiertos es abierta. Y estas son las propiedades que caracterizan un abierto. De hecho, se puede comprobar que... Bueno, de hecho no. De hecho, claro, se puede comprobar esto, ¿no? Entonces, dada la definición de abierto, que es esta, salen automáticamente estas tres propiedades. Es lo primero que se prueba. Y esto supongo que lo habréis hecho en RN, ¿no? O en X espacio métrico, tal y como lo he hecho yo. No las he demostrado, esto está en todos los libros. Es muy fácil de hacer, ¿vale? Ahora la historia es... Igual que hice con los espacios métricos que generalicé la distancia euclidia a una general, ¿puedo hacer lo mismo con los espacios con los abiertos? La respuesta es sí. Y de la misma manera que se llama topología de Rn, que lo habréis visto en un tema, seguro en cálculo o algo así, en cálculo en varias variables, a el estudio de los abiertos en Rn, tal y como los hemos definido aquí, se llama topología, en general, al estudio de los abiertos en... Igual que a esto se le llama espacio métrico, a lo que voy a escribir ahora se le llama espacio topológico. Entonces, la historia es generalizar el concepto de abierto a un conjunto más grande. Y por ilustrar un poco, recuerdo que si tenemos un espacio euclidio o un espacio con producto interno, con producto escalar, a partir del producto escalar puedo definir una norma, ¿no? ¿Cómo? Defino la norma de X como el producto escalar de X consigo mismo. Y esto verifica las propiedades de norma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los espacios métricos, los espacios euclidios o los espacios con producto interno. Aquí hay los espacios normados, los espacios con una norma, es decir, puede haber espacios con norma pero que no tengan producto escalar, no tiene por qué, ¿no? Y estos son vectoriales todos, ¿no? Muy bien. Y ahora, a partir de una norma puedo generar una distancia, ¿no? Esta es la norma inducida, puedo generar una distancia inducida de X a Y, donde X e Y son elementos del conjunto, ¿cómo? Como la norma de la diferencia, siendo la norma la que sea. Si meto norma 2, pues me sale lo de antes. Luego hay... Bueno, pues puedo generar espacios métricos, es un conjunto más general, un espacio con una noción de distancia. Pero hay espacios con noción de distancia que no son normados, que no tienen normas. Y, de la misma manera, las distancias dan lugar a hablar de abiertos, y entonces podré tener un espacio con abiertos que lo voy a llamar espacio topológico. Y si aquí tenía producto escalar, aquí norma y aquí distancia, ¿qué será lo siguiente? Pues será una cosa que lo voy a llamar topología. Y vamos a entender de qué habla. Esto, fijaos que es un número, esto es un número, esto es un número, pero esto no lo va a ser. Porque aquí lo que generalizo, ¿verdad? Son normas, es decir, son módulos, longitudes. Aquí lo que generalizo son distancias. Y aquí lo que voy a generalizar es otra cosa, son un tipo de conjuntos, los abiertos. Y entonces, sin borrar nada, ¿no? Pues voy a definir lo que es una topología. Bueno, borrándolo todo, lo he borrado todo. Vale, da igual. Entonces, decimos que, bueno, definición.
sea X un conjunto no vacío, y sale trivial lo de que es no vacío, y sea tau, o una T incursiva, un subconjunto de las partes de X. ¿Esto qué es? Esto es el conjunto de los conjuntos de X. Entonces esto es una colección de subconjuntos de X, ¿sí? Decimos que tau es una topología sobre X, si solo si se cumplen las tres propiedades que hemos escrito antes. Que el conjunto total esté en la topología, que el vacío esté en la topología, esta es la primera propiedad, que la unión arbitraria de, voy a escribirlo así, M con M en tau, es decir, la unión, voy a escribirlo como M sub I, ¿no? Con I un cierto índice que es arbitrario, esto quiere decir puede ser finito, infinito, infinito numerable, infinito no numerable, ¿vale? Entonces, si yo cojo una colección de M sub I con M sub I elementos de la topología, la unión de elementos de la topología está en la topología con estos elementos estando en la topología. Si yo tomo uniones de elementos de la topología, están en la topología, ¿no? Y la tercera, la intersección M sub I desde 1 hasta n, la intersección finita de elementos de la topología, está en la topología. ¿Y cómo llamo a los elementos de la topología? Abiertos. Abiertos. ¿Vale? ¿Y cómo llamo al conjunto X tau? Espacio topológico. ¿Vale? Y esta es la noción más básica de todas. Muy bien. Entonces, obviamente, se puede comprobar que sí. Y lo vamos a hacer, de hecho, o no. Venga, lo vamos a hacer. Podemos comprobar que si XD, y no me estoy riendo, es espacio métrico, entonces el conjunto de conjuntos de X formado por U, ¿vale? Con subconjuntos de X, donde U es abierto euclídeo, digamos, o abierto como espacio métrico, podemos ver que los abiertos, lo que habíamos llamado abierto como espacio métrico, ahora es una topología, es decir, que todos los abiertos como espacio métrico son abiertos como espacio topológico, ¿vale? Entonces, a partir de una métrica se puede generar una topología, y esta, vamos a llamarla, no la vamos a llamar de ninguna manera, es la topología inducida por la distancia, ¿vale? Entonces lo voy a demostrar sin escribir mucho. A ver, el total habíamos probado que en un espacio métrico el total era un abierto, como lo habíamos definido. Luego, si es un abierto, esto coge los abiertos como espacio métrico. Esto está aquí. El vacío también lo habíamos demostrado. Es que es trivial, no voy a escribir más. Porque la unión... Es que no hay nada que escribir en realidad. No habíamos probado, se puede probar, está en muchos libros, no sé si lo probé en el otro vídeo. La unión arbitraria de abiertos como espacio métrico es abierto como espacio métrico, por tanto está aquí. Y la intersección finita de abiertos como espacio métrico es abierto como espacio métrico, por tanto es un subconjunto de X que es abierto como espacio métrico y está aquí. Pues mira, lo he demostrado sin escribir nada. Muy bien. Vale, fantástico. Bueno, pues esto es un espacio topológico y básicamente es una generalización del concepto de abiertos, ¿no? Y ahora, abierto, ¿qué es un abierto ahora? Pues es cualquier cosa que esté en una topología. Cualquier cosa que verifique estas propiedades, ¿vale? Cualquier elemento que verifique estas propiedades por estar en una topología, y eso es un abierto ahora. Muy bien. Y asociado al concepto de abierto, ¿no? Antes le habíamos dado énfasis a las bolas. ¿Y qué son las bolas? Pues son al final abiertos que contienen al punto, ¿no? Bolas centradas en un punto son abiertos que contienen a un punto. Y como le hemos dado énfasis a las bolas, pues sale naturalmente definir algo general, ¿no? Algo parecido, pero no lo vamos a llamar bola porque puedes tener cualquier otra forma y nos sirve para lo que queremos ver, ¿no? Entonces vamos a llamar entorno abierto, que es un entorno abierto de un punto, de un espacio topológico. Bueno, pues es un conjunto que se suele denotar así, así, ¿no? Le voy a poner la A de abierto. ¿Esto qué es? Es un elemento de la topología que contiene al punto,
¿Vale? ¿Qué es un entorno abierto de un punto? Pues un entorno abierto de un punto es un abierto que contiene el punto, así de claro. Es un entorno abierto. Y ahora, ¿qué es un entorno de un punto? ¿Vale? De hecho, no nos importan solo aquellos abiertos que lo contengan, sino aquellos conjuntos que lo contengan, pero que contengan un abierto que lo contengan. Es decir, vamos a generalizar un poco más. Y generalizando así ganamos mucho. Y ahora no se ve, pero se verá. Y entonces, llamamos entorno de un punto, sin el abierto, ¿qué significa que es un entorno de un punto? Bueno, pues un entorno de un punto es un conjunto. Como veis, estoy escribiendo muy poco, a diferencia de lo que hacía antes, porque creo que así economizo mejor el contenido, ¿no? Entonces, decimos que esto es un entorno de x sub 0, y lo estoy denotando así porque soy muy vago. ¿Qué es un entorno? Pues es un conjunto, ya no digo que está en la topología, pero es un conjunto que contiene a un entorno abierto del punto. Es decir, es un conjunto que contiene un abierto que contiene un punto, ¿no? Y esto es un abierto, por tanto, esto está en la topología. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un entorno abierto? Un entorno abierto es un abierto que contiene un punto. ¿Qué es un entorno? Un entorno es un conjunto que contiene un abierto que contiene el punto. Vale. Esto es sota, caballo y rey. Y teniendo esto claro, vamos con lo siguiente, ¿no? Vale, pues cuando hablábamos de entornos abiertos y tal, pues veíamos caracterizaciones de abiertos, ¿no? De hecho, en RN se suele ver lo que son los puntos interiores, lo que es la adherencia, y esa clase de operaciones conjuntistas que se hacen, operaciones sobre... De hecho, no son conjuntistas, las operaciones conjuntistas son la inclusión, las intersecciones y las uniones. Pero de esas operaciones que se hacen sobre conjuntos, se llaman operaciones topológicas, porque no atienden a su carácter como conjunto, sino que atienden a su carácter como abiertos, o cerrados, o lo que sea. Y hablando de cerrados, que acabo de caer, no sé si es conveniente definirlo ahora o... No, me lo voy a guardar porque tengo un chiste ahí pendiente. Y voy a ver cuánto tiempo llevo. Vale, 28 minutos y la memoria aguanta hasta 47, así que voy a darme un poco de brío, pero no voy a contar ni una mierda de lo que quería contar. Pero en fin, ¿qué estamos hablando? Entorno abierto, tal... Ah, vale, pues ahora vamos a hablar de lo que es el interior de un conjunto, ¿no? Vale, joder, que se me ha cortado, voy a intentar ir rápido, ¿vale? Entonces, vamos ahora a caracterizar esos conjuntos tan importantes que son los abiertos, ¿no? Entonces, claro, en una topología, los elementos de la topología son abiertos, pero los del conjunto no tienen por qué serlo. Pueden ser abiertos o no. Entonces, vamos a la idea de un tipo de puntos, que no sé si los hablé en el otro vídeo, pero que son muy importantes, que son el interior. Entonces, si esto es un conjunto, tal y como lo he pintado, tiene pinta de abierto, porque intuitivamente no contiene a su frontera. Pero esto es un concepto intuitivo. Luego, cuando pensemos en abstracto, hay que ver cada caso particular, porque puede ser que en la topología que definamos, contener una parte de la frontera visual significa ser abierto, ¿no? Entonces, depende del caso. Pero bueno, fíjate. Vamos a pintar que contenga una parte de la frontera visual, ¿no? Y vamos a suponer que es la topología normal, es decir, la de los abiertos euclidios. Entonces, el interior serán estos puntos de dentro, intuitivamente. Entonces, ¿cómo caracterizamos un punto interior? Pues voy a escribirlo de esta manera. Voy a decir que si A es un conjunto, un subconjunto del espacio topológico es un conjunto, decimos que X es un punto interior a A, este circulito denota el interior. Decir que un punto es interior, y esto es una definición y ahora me vais a entender por qué, es decir que existe un entorno, lo voy a escribir así, del punto... Es decir que A es entorno de X. Que A es entorno de X. Veamos por qué. Bueno, para estos puntos de aquí funcionan, ¿no? Si usamos lo de toda la vida, ¿qué significa es generalizar lo de toda la vida? Entonces, ¿un entorno qué es? Un entorno es un conjunto que contiene un abierto que contiene el punto. Y esos entornos, ¿quiénes van a ser los de toda la vida? Pues las bolas, ¿no? Porque un entorno abierto es un entorno también, se contiene a sí mismo y contiene al punto, y sí mismo es un abierto, ¿no? Luego, fíjate que podemos pillar una bola o cualquier cosa abierta, cualquier deformación que se te ocurra sin su frontera, existe alguna, claro, a ese entorno. ¿Por qué a ese entorno de este punto? Porque existe un abierto, que es esta bola, que contiene al punto y que está contenido en A. ¿Vale? Luego, para este punto va bien. ¿Qué puntos va mal? La frontera, fíjate, este punto no está en el conjunto, pero tampoco es interior, ¿no? Porque aquí, pille el entorno que pille, un entorno tiene que contener a un abierto,
Perdón, A tiene que ser entorno. Entonces, pille el abierto que pille que contenga el punto, es decir, pille la bola o lo que coño sea, esto no va a caer dentro de A porque está en la frontera, ¿vale? Y si podrías pensar, bueno, pues pille una cosa así, ya, pero es que si pillas una cosa así, ¿no? De este estilo, no estás incluyendo la frontera y por tanto no estás incluyendo A, con lo cual no contiene A, ¿vale? Esa es la historia. Y estos puntos, aunque son del conjunto, no son interiores. La historia es que los puntos interiores son los que no están en el borde visual, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Esto con la topología usual y lo generalizamos, ¿vale? Y entonces, ¿aquí qué pasa? Claro, aquí lo mismo. Exactamente, es un punto del borde, no tiene ningún privilegio. ¿Vale? Entonces esto es lo que significa ser abierto. No, perdón, esto no es lo que significa ser abierto, esto es lo que significa ser interior. ¿Vale? Este es el interior de un conjunto. ¿Vale? El interior de A también se escribe así. ¿Sí? Un punto, ¿qué es el interior de A? Los puntos de los que A es entorno. ¿Vale? Y podemos ver varias caracterizaciones más, ¿no? Bueno, un punto es interior si es entorno de cada... claro, decir que un punto... Joder, vamos a ver. Y un conjunto abierto es aquel en el que todos los puntos son interiores visualmente, ¿no? Y veremos, pero esto lo vamos a demostrar, sin escribir mucho, que A es abierto, y esto es una interrogante, si A coincide con su interior. Y veremos que esto es lo mismo que decir, y esto es trivial por la definición, esto es trivial, que A es entorno de todos sus puntos, claro, de todos sus puntos. ¿Por qué? Porque el interior son los puntos de los que A es entorno. Si A coincide con su interior, entonces pilla el punto de A que pilles, A es entorno de ese punto, A es entorno de todos, ¿vale? Esta equivalencia es trivial. La complicada, entre comillas, es esta. Pero vamos a ver una cosa trivial también, que es que el interior de A obviamente está contenido en A. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues muy fácil, porque si X pertenece al interior de A, entonces A es entorno de X, ¿sí? A es entorno de X. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe un abierto que contiene a X y que está contenido en A. Esto quiere decir que X pertenece a un conjunto, que es un abierto en particular, que está contenido en A. Luego, si X está en el interior, entonces está en A. Luego el interior está en A. Esto es trivial, ¿no? Y veremos, y vamos a ver otra caracterización muy importante del interior, lo voy a escribir aquí con una frase, ¿no? El interior de A es un abierto, obviamente, ¿no? El interior es un abierto porque queremos ver que A es abierto si coincide con su interior, ¿no? Y el interior de A son todos estos puntos, que es un abierto, es el mayor abierto contenido en A. Ya hemos visto que el interior está contenido en A, ¿no? O sea, ya tenemos que el interior está contenido en A. Esto, muy bien, esto ya no lo tenemos que creer. Que es el mayor abierto, fijaos, vamos a verlo intuitivamente. El interior son los puntos que hay aquí dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia? Que yo voy a coger o sea, me quiero acercar a este conjunto, pero sin tocar la frontera. Que no contenga la frontera. Si me acerco por fuera, aunque no contenga la frontera, lo de dentro sí estará. Entonces, la unión, bueno, la intersección de todas esas cosas sí contendría la frontera. Pero fíjate que si voy por dentro y voy tomando estas deformaciones, estas dilataciones, estas contracciones del conjunto y las voy dilatando sin contener a la frontera, cada vez contienen más, ¿no? Conteniendo al interior de esas dilataciones, me voy acercando a A sin la frontera. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Y esa idea intuitiva cómo se ve? Bueno, pues píllate una... Bueno, pues lo que voy a hacer es la unión de todos estos abiertos, voy a dilatar esto hasta llegar a la frontera, ¿vale? Entonces, otra fórmula que es prácticamente lo mismo que decir esto, y veremos por qué, es que el interior de A es la unión de todos los abiertos, los voy a denotar así, contenidos en A, ¿vale? ¿Por qué el interior es la unión de todos los abiertos contenidos en A? Vamos a demostrar esto, ¿no? Bueno, hay que ver que el interior está aquí contenido y que esto está aquí contenido, ¿no? Fíjate una cosa. Vamos a ver. Si yo me pillo un punto del interior de A, ¿qué pasa?
pues entonces A es en torno de X. ¿Y qué quiere decir que A es en torno de X? Pues que existe un abierto que contiene a X y que está aquí contenido. Ah, pero decir que X pertenece a un abierto, que existe algún abierto de manera que X... Vamos a ver, existe un abierto contenido en A de manera que, voy a escribirlo aquí, X pertenece a este abierto. Y decir que X está en algún abierto contenido en A es lo mismo que decir que X está en la unión, ¿no? O implica... esto es en los dos sentidos, pero da igual. Que X está en la unión de todos los abiertos contenidos en A, ¿no? ¿Por qué? Porque si está en alguno y yo cojo el resto de abiertos contenidos en A y se los uno, pues obviamente X está aquí también. Y ahora, si X está en la unión, significa que está en alguno, es decir, que existe un abierto contenido en A, que es donde estoy pillando la unión, de manera que X está en alguno de ellos. Y ahora, si existe algún abierto contenido en A que contiene a X, eso es lo mismo que decir que A es en torno de X, ¿no? ¿Sí? Y decir que A es en torno de X es lo mismo que decir que X está en el interior de A. Ya lo tengo. X pertenece en el interior, sí, solo sí, X pertenece a la unión, luego el interior y la unión coinciden. Ya está. Esta fórmula ya la tengo. Y ahora, ¿cómo veo que es el mayor abierto contenido en A? Bueno, ver que es abierto es evidente, porque esto es unión de abiertos. Contenidos en A. Unión de abiertos es abierta por axioma 2 de la topología. Y para ver que es el mayor, pues es muy fácil, porque si yo ahora me pillo otro, ¿verdad? ¿Qué significa que sea el mayor? Pues que si yo me pillo B contenido en A abierto, entonces B está contenido en el interior. Pero esto es claro, porque si B es un abierto contenido en A, entonces B está contenido en la unión de todos los abiertos contenidos en A, porque esto es, cojo todos los abiertos contenidos en A y los uno. Pues si este es 1, pues está aquí, ¿no? Y si está en la unión, como la unión es el interior, ya lo tengo, ¿vale? Luego, si pillo un conjunto contenido, es un poco caótico como lo estoy escribiendo, pero de forma esquemática, ¿no? Cualquier abierto contenido en A está contenido en el interior. Y ya tengo lo de mayor. Luego ya lo tengo. El interior de A es el mayor abierto contenido en A. Así de claro. Y voy a ver cuánto tiempo llevo. Vale, me quedan 10 minutos. Perfecto. Y esto lo voy a demostrar en segundos. En menos de un minuto, yo creo. Vale. A es abierto si solo si A coincide con su interior. Esta implicación es clara, ¿no? Si A es abierto, como A está contenido en A y el interior es el mayor abierto contenido en A, entonces A coincide con el interior. Porque A es un abierto contenido en A, ¿no? Y claro, y A contiene al interior, pues ya está, ¿sí? Y en el otro sentido, es muy fácil también, porque si A coincide con el interior, ¿verdad? A coincide con un conjunto que es abierto, y trivialmente, si A coincide con un conjunto que es abierto, pues obviamente A es abierto. Ya está, así de claro. Pues mira todo lo que hemos probado en un momento y sin escribir mucho, ¿vale? Ok. Y podríamos ver cómo se comporta la operación interior respecto a las intersecciones, por ejemplo, pero en vez de eso, como quiero explicar un chiste para TikTok, pues vamos a ver otro tipo de conjuntos que son los cerrados, es decir, aquellos que sí que contienen a la frontera visual intuitivamente, ¿no? En el caso normal de toda la vida, ¿sí? Entonces, esto es cerrado. Bueno, ¿y cómo defino que algo sea cerrado? Bueno, pues si fíjate, si yo me pillo todo el conjunto, que el conjunto sabemos que es un abierto, ¿no? Si yo me pillo todo el conjunto menos él, entonces será todo lo que hay fuera, pero como el conjunto contiene a su frontera, tampoco toca su frontera. Y esto es un conjunto que no toca su frontera. Pues este conjunto sí es abierto. Amigo. ¿Y si lo hago al revés? Pues lo mismo. Entonces, decimos que un subconjunto de X de mi espacio topológico es cerrado si F sin X... pero joder, ¿cómo estamos? Si el complementario, si yo cojo el conjunto y le quito este subconjunto, es abierto. Y error básico de principiante y de novato. Decir que si un conjunto no es abierto, entonces es cerrado. ¡No! No se define el conjunto cerrado como que no es abierto. Se define como aquel cuyo complementario es abierto. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues vamos a pensar en un conjunto... Bueno, fíjate. Piensa en esta circunferencia.
¿no? En este círculo, en el interior, y vamos a cogerle un trozo de la frontera, como lo hemos estado haciendo. Pues no es ni abierto ni cerrado, podrías decir semiabierto, semicerrado, lo que quieras, pero no es ni abierto ni cerrado intuitivamente. Y fíjate que esto no cumple la definición de abierto, porque estos puntos se lo impiden, ni cumple la definición de cerrado, porque el complementario, ¿verdad? Sería el plano menos estos puntos y no sería abierto porque estos puntos se lo impiden. Luego, no es lo mismo, ¿vale? Y voy a contar el chiste y lo explico. ¿En qué se diferencia una puerta de un subconjunto de un espacio topológico? Pues que la puerta puede estar abierta o cerrada, pero el subconjunto puede estar abierto o cerrado, ambos o ninguno. Fíjate que el vacío y el total son los dos abiertos y cerrados, porque uno es el complementario del otro y como son abiertos son cerrados, ¿vale? Y esos son ambas abiertos y cerrados. Puede haber más casos, ya los veremos, pero también puede haber casos que no sea ninguno. Por ejemplo, el intervalo semiabierto 0,1 en R, con la topología usual, no es ni abierto ni cerrado, porque aquí las bolas son intervalos abiertos, ¿no? Y claro, si yo me voy a este extremo, no hay ninguna... Bueno, este conjunto no es en torno de este extremo, ¿no? Si yo pinto esto, y este es el 0 y este es el 1, cualquier abierto que yo pille que contenga el 0 no está aquí contenido. Luego esto no es abierto, pero tampoco es cerrado, ¿no? Porque su complementario sería... ¿quién? ¿Sería quién? Pues sería todo esto, incluyendo el 1, para acá, y este complementario no es abierto, porque aquí pasa lo mismo que aquí. Si yo... este conjunto no es en torno de esto. Si yo pillo cualquier abierto, ¿verdad? Tiene intersección no vacía con el complementario, es decir, no está contenido aquí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia sustancial entre abierto y cerrado, y queda explicado el chiste. Y bueno, y voy a ver cuánto llevamos de tiempo, y si eso, vale, 5 minutos creo que me da para probar alguna cosa. Y obviamente, pues lo que se puede caracterizar una topología por abiertos o por cerrados, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos varias propiedades. El vacío y el total son cerrados, obviamente, son complementarios y abiertos. Y ahora el resto de las otras dos propiedades de uniones e intersecciones se intercambian por complementariedad, por las leyes de Morgan, ¿no? ¿Por qué? Teníamos que la unión arbitraria de abiertos es abierta, ahora vamos a tener que la intersección arbitraria de cerrados es cerrada. ¿Por qué? Porque si pillamos una intersección arbitraria de cerrados, ¿vale? De Fs arbitraria, ¿qué pasa con la intersección arbitraria de cerrados? Vamos a poner un alfa. Pues que, claro, ¿son quiénes? Pues la intersección arbitraria de cerrados son complementarios del complementario de sí mismo. Esto es como no hacer nada, ¿no? Y ahora, la intersección del complementario es el complementario de la unión. Y ahora tengo la unión arbitraria de X sin F sub alfa. Y todos estos, como F es cerrado, F sub alfa es cerrado, X sin F sub alfa es abierto, por definición. Unión arbitraria de abiertos es abierto. Luego esto es abierto, y esto es complementario de un abierto cerrado. Y lo mismo, pero al revés, pasa con la unión. Ahora es la unión finita de cerrados la que es cerrada. ¿Vale? La intersección arbitraria de cerrados es cerrada y la unión finita de cerrados es cerrada. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo que, bueno, y antes habíamos definido el interior, ¿no? Que era, pues era lo que estaba dentro, y ahora vamos a considerar el conjunto y el borde, y eso lo vamos a llamar la adherencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esto? Pues fíjate que me valen estos puntos y me valen estos. Entonces, ¿qué va a ser un punto adherente? Bueno, pues un punto adherente va a ser aquel de manera que, bueno, si yo me pillo un entorno, un entorno abierto, da igual, corta en algún momento a el conjunto, ¿no? Esto lo verifica, bueno, voy a escribirlo. Digo que X pertenece a la adherencia de A si todo entorno, da igual que ponga abierto o no, porque es equivalente, corta A. Si todo entorno tiene intersección no vacía con A, si todo entorno corta A. Y esto es evidente, ¿no? Bueno, como podéis ver, ahora también me valen los de la frontera. Puede ser que la frontera no esté incluida, pero esto sí forma parte de la adherencia. Porque si yo me pillo aquí un punto, amigo, este entorno sí está aquí. Luego ya hemos incluido la frontera. Y es obvio también que A ahora va a estar incluido en la adherencia,
ya teníamos esto ok, y ver esto es fácil, ¿no? Porque si X pertenece a A, entonces es claro que todo entorno de X corta a ¿no? ¿Sí? O sea, un punto es adherente si todo entorno de X corta A. Es que este X no tiene por qué estar en A, pero en el caso particular en el que X está en A, pues esto es un entorno de un punto de A, y obviamente corta en A al menos en ese punto, ¿sí? Luego esto ya está, ¿no? Y lo que habíamos visto antes, pues es dual, ¿no? Antes habíamos visto que el interior era la unión de los abiertos contenidos en A, es decir, el mayor abierto contenido en A. Ahora la adherencia por dualidad será la intersección de los cerrados que contienen a A, ¿vale? Es decir, el menor cerrado en el que A está contenido, el menor cerrado que contiene a A, ¿vale? Dejadme ver el tiempo, vale. Y ahora me queda 1 minuto y pico, pues esto lo demostráis, ¿sí? Y en el próximo vídeo pues andaremos un poco más en las propiedades topológicas, de cómo se comporta la adherencia y la unión, la adherencia y el interior respecto a las operaciones conjuntistas, intersección y unión. Veremos lo que son los puntos de acumulación y los puntos aislados, y veremos, no sé, lo que nos dé tiempo a ver, ¿vale? Y esto es un poco, pues, la base de la topología. Espero que os haya quedado claro, espero que os haya gustado. Lo siento si no he metido demasiados ejemplos, y nos vemos a la próxima. Un beso. Bueno, no, ¿cómo era? Y eso es todo por hoy. Dadle like, suscribiros y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos, comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poetry.